Ya inicia Hablemos de Obesidad y Salud. Entrevistas, mensajes, historias de vida, reportajes, recomendaciones y mucho más. Póngase cómodo. Ya iniciamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en compañía del programa Hablemos de Obesidad y Salud. Hoy tenemos un programa cargado de información. Tenemos un invitado que realmente en casi 6 años nunca hemos tenido a alguien de la Caja Costarricense del Seguro Social con nosotros aquí conversando. Hoy es el día y con mucho agrado va a estar con nosotros hoy el doctor Roy Wong. En pocos minutos va a estar aquí con nosotros en la cabina de Hablemos de Obesidad y Salud. Quiero invitarle para que sigan nuestras redes sociales. Aparecemos como Hablemos de Obesidad y Salud en Facebook. En Instagram aparecemos como Obesidad y Salud CR. Y le invito también a que visite nuestro sitio web www.obesidadYsaludcr.com. Ahí usted va a encontrar noticias, historias de vida, un audioblog. Va a encontrar mucha información relevante en relación a la obesidad, cómo vencerla, qué es, por qué es y demás factores que ponen en la mesa la realidad de la obesidad, la realidad nacional que tenemos en relación a la obesidad. Muy bien. Hace unos días, personas han escrito a nuestro correo, han escrito a nuestra línea de ayuda y nos han pedido que emitamos una posición ante los desafortunados comentarios de odio que realizó un personaje que se desenvuelve en las redes sociales en nuestro país, donde dice textualmente: no contraten a ninguna persona que viva en obesidad, aunque tenga estudio y aunque tenga experiencia laboral. Este tipo de comentarios son totalmente reprochables y desde Hablemos de Obesidad y Salud los condenamos. Este tipo de comentarios forman más estigmatización sobre el paciente que vive en obesidad. Fomenta el odio y la discriminación hacia este tipo de pacientes. La obesidad fue declarada como una enfermedad de difícil manejo hace casi 30 años por la Organización Mundial de la Salud, según nos dijo en nuestros estudios el doctor Jorge Victoria Restrepo, que es el vocero y representante de la Organización Panamericana de la Salud en nuestro país. La OMS es un ente que tiene más de 190 estados asociados y con ellos tiene decenas de médicos que le hacen asesorías y que trabajan para ellos y médicos de diferentes áreas de la salud. Por eso ellos dan recomendaciones y toman decisiones basadas en la ciencia y no en la ocurrencia, como lo es la ocurrencia de alguien que abiertamente ha dicho que no tiene estudio alguno en el área de la salud y que emite sus criterios desde la trinchera de la ignorancia. La obesidad tiene muchos factores. Para muchas personas es la manifestación física de un trastorno emocional. Para otras personas, la obesidad se convirtió en un mecanismo de defensa porque en algún momento fueron víctimas de algún tipo de abuso físico, psicológico o sexual. Entonces, no podemos decir que la persona que vive en obesidad simple y sencillamente es una persona que no quiere realizar un cambio. La obesidad tiene que ser tratada por diversos médicos, por diverso personal de salud que le den la llave a esta persona para salir adelante. Y la obesidad es una lucha que tenemos que entablar todos. Y no es solo problema de la seguridad social o de un solo individuo como muchos lo dicen. La obesidad termina siendo
algo que tenemos como problema a nivel social. Y no solo a nivel de Costa Rica, porque se estima que para el 2030 1.000 millones de personas van a vivir en obesidad en todo el mundo. Es un problema creciente y que no está lejos de la sociedad costarricense. Vamos a hacer un pequeño corte y en breve regresamos. Desde que yo tengo uso de razón he vivido con obesidad. Nunca he podido correr como las demás personas, nunca he tenido la movilidad que tienen otras personas, a pesar de que por esfuerzo he tratado de mantener mi cuerpo en movimiento. Nunca me he sentido aceptada por la sociedad. He sufrido cualquier cantidad de abusos físicos, emocionales, y estoy segura que el haber tenido obesidad fue la mayor causa de que eso sucediera, ya que mi autoestima siempre se mantuvo baja. Continuamos en el programa Hablemos de Obesidad y Salud, agradeciendo su sintonía como todos los lunes al ser las 8 de la noche. El pasado martes 25, que estuvimos en la conferencia de prensa de Casa Presidencial, conversamos con el viceministro, el doctor Mario Urcullo, sobre la ley de etiquetado en los productos que se venden en los diferentes supermercados del país, porque fue archivada el proyecto de ley 22.065, donde se pretendía regular y poner una etiqueta más fácil de leer para el consumidor. Le hicimos la consulta al doctor Urcullo y esto fue lo que nos contestó. De este tema le voy a contar. Nosotros como Ministerio de Salud hemos estado liderando todo el proceso de análisis para ver cuál es la mejor medida de etiquetado frontal para los productos preenvasados y preetiquetados, de forma tal que generemos el beneficio que se pretende para la población, ¿verdad? O más bien muy apegado a lo que la ciencia dice, ¿verdad? Creo que aquí hay dos temas muy importantes con respecto a lo que usted me pregunta. Uno es el respaldo científico que tenga la medida que vamos a tomar, y otra es el tema jurídico, porque eso que usted me mencionaba también está dentro de un análisis que se está haciendo de forma regional para todo Centroamérica, para ver cuál es la medida que vamos a asumir como región para lo que es etiquetado frontal. Y aquí tal vez quisiera extenderme en un tema adicional. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo como región, ¿verdad?, cuál va a ser la mejor medida para etiquetar los productos, que yo estoy de acuerdo con usted, o sea, hay que ver cuál es el impacto positivo que ese etiquetado tiene en prevenir enfermedades crónicas no transmisibles y en prevenir obesidad, pero también si nosotros tenemos algunos productos que ingresan importados con etiquetas que son diferentes a las que nosotros estamos generando como país productor, eso va a ser un enredo para la población y es justamente lo que no queremos. O sea, queremos tener un acuerdo en el cual se pueda generar la mejor medida para la población. Y una última cosa con respecto a ese tema, este diciembre tenemos reunión ordinaria de los ministros de salud de la región y es uno de los temas que nosotros quisiéramos tocar en esa presentación para poder tener ya, como le digo, un panorama unificado y que sea de beneficio para la población. Gracias. Continuamos con el programa Hablemos de Obesidad y Salud, agradeciendo su sintonía. Hoy me acompaña el doctor Roy Wong de la Caja Costarricense del Seguro Social. Doctor, muy buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Arturo. Muchas gracias, todo muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted, porque este tema de la obesidad es un tema tan apasionante y que tiene tantas áreas, tiene tantas aristas, que es importante conocerlas y más que todo también conocer la parte de la institución, porque dependemos de la institución, entre otras, para poder darle lucha a este problema que, si bien decíamos ahora, es un problema ya muy creciente. Definitivamente, y eso es una situación en donde podemos ir viendo que en los últimos 10 años un incremento en los indicadores en donde cada vez más grupos, mayor número de población adulta y por supuesto no podemos dejar de lado ni niños ni adolescentes,
tienen una mayor afectación sobre su alteración en los indicadores que nos llevan a sobrepeso y a obesidad. Y lamentablemente vamos viendo cómo la obesidad crece y crece paulatinamente en estos 10 años, y definitivamente se proyecta que va a ser un problema futuro también que tenemos que abordar. Hace un tiempo escuchaba a alguien que decía que es una pandemia mundial la obesidad. Yo tengo entendido que, y corríjame usted porque usted es epidemiólogo, la pandemia es algo que traspasa fronteras, y la epidemia es algo que está puntualizado en un solo lugar, ¿es así? Correcto, y aquí viene un punto importante, es decir, cuando hablamos de epidemia, es un comportamiento en incremento más allá que el esperado. Es decir, eso podríamos llegar a decir de que es una epidemia de cualquier evento, desde un cuadro diarreico hasta una enfermedad respiratoria como la que ya hemos pasado en relación con COVID, o por ejemplo si lo estamos viendo con obesidad. Pero justamente cuando eso está circunscrito en un tiempo y lugar específico, podemos hablar de una epidemia, de un brote también como sinónimo. Sin embargo, cuando eso ya compromete varios continentes, estamos hablando de una pandemia. Y es decir, y es la epidemia en grandes magnitudes. Y justamente obesidad es una de esas pandemias que viene ocurriendo desde antes de la pandemia muy conocida por SARS-CoV-2 que nos produjo el COVID, y definitivamente es algo de magnitudes realmente importantes, con consecuencias realmente también proyectadas importantes a futuro en la salud de la población. Claro, viera que hay tanta gente que está viviendo en obesidad en este momento y no encuentran la llave. En países como México existe una modalidad donde los asegurados pagan, por ejemplo, los insumos de una cirugía bariátrica y la seguridad social pone la mano de obra. Ellos entran a una lista de espera más rápida y la persona que no tiene los recursos queda en la lista de espera del pueblo. ¿Ha pensado en algún momento la institución implementar este tipo de formato para acelerar y reducir listas de espera? Bueno, eso es algo sumamente importante, y podemos recordar de que hace algunos años atrás existía la modalidad de pensión. La modalidad de pensión en donde justamente era como un servicio, una prestación de servicios de salud con gastos compartidos. Una parte lo ponía el paciente, otra parte lo ponía la institución. Sin embargo, estas modalidades paulatinamente han ido desapareciendo desde el punto de vista de que se quisiera alcanzar uno de los principios que la institución tiene, que es tratar de lograr la equidad. Y es equidad para que justamente no el que más pueda tenga un acceso prioritario hacia el proceso de atención, o tuviese una atención más rápida para el proceso de atención. Esto entonces ya ha llegado a homologar de que todo el mundo tenga la misma accesibilidad con los recursos disponibles, y que todos, independientemente de su nivel de posibilidad de pagar un poco más para la prestación de servicios de salud, no vayan a tener un trato entre comillas preferencial. Entonces esta modalidad más bien ha ido paulatinamente siendo desestimada, pero justamente en eso, en aras de lograr una mayor equidad y una mayor homogeneidad en la prestación del servicio, independientemente del nivel económico que pudiera tener la población. No, y tiene mucho sentido, porque cuántas veces hemos visto casos de personas que tal vez están en un centro privado, se acabó el dinero, terminan en la caja. Correcto. O se les escapa de las manos de todo lo que pueden hacer en el centro privado y forzosamente le dicen, tenemos que ir a la caja. Entonces, pienso que también se logra contrarrestar esta parte, porque hay que volver a comenzar estudios, hay que comenzar a iniciar de cero el proceso de la atención del paciente. Entonces, me parece que es una muy buena idea, efectivamente. A seguir esperando. En algún momento esto va a bajar, y nosotros tenemos la esperanza que vaya evolucionando, porque
la obesidad es un problema, y lo decíamos ahora antes de iniciar, es un problema creciente. Es un problema que no es que no la caja no lo ha visto. ¿De qué año comenzó a hacer censos o comenzaron a hacer este tipo de encuestas para comenzar a poner ese termómetro y ver a dónde está el factor? Sí, es importante esto. La problemática viene desde hace décadas atrás y todo comienza, por ejemplo, de visualizarse hace aproximadamente 20 años. Y número uno, se cambia la perspectiva de que esto no es una problemática de la clínica de las clínicas o de los hospitales. Eso es una problemática que se encuentra allá afuera en la comunidad. Allá afuera en la comunidad, y que muchas personas no están asistiendo a las clínicas o los hospitales porque yo me siento bien, me explico. Es decir, la obesidad tras de eso es otro de los enemigos silentes que tenemos para la salud. Entonces, hace unos 20 años comienza un proceso que se dice, no tenemos ninguna ganancia si nosotros seguimos midiendo la obesidad en la punta del iceberg, que justamente es el paciente que ya llega con una condición crítica al hospital o el paciente que ya necesita una atención médica producto de su obesidad. No vamos a ganar nada con esto. Entonces se vuelcan las estrategias ahora a nivel comunitario y la medida, entonces se dice, tiene que ser a nivel comunitario. Comenzamos hace aproximadamente 20 años con un estudio que se denominaba Carmen, y Carmen son las siglas del Conjunto de Acciones para la Reducción de la Mortalidad de Enfermedades Crónicas. Y ahí estaba justamente obesidad como factor de riesgo. Se desarrolla en Cartago, una comunidad, se seleccionaron dos comunidades, una rural y una urbana, en algo que podríamos llegar a decir pequeño, era un piloto, y funcionó bastante bien, nos dio un muy buen parámetro de cómo se estaba comportando la obesidad. Después de esto, por ahí del 2005, 2004, 2005, se comienzan a establecer un estudio ahora de mayor envergadura que contempla toda el gran área metropolitana de Costa Rica, en donde justamente nos da otro parámetro. Y a partir del 2010 comenzamos a establecer encuestas ahora sí de base poblacional y de cobertura nacional, y que nos ha dado ahora indicadores que son críticos, son realmente preocupantes y son motivo para justamente sentarse en las mesas de discusión a buscar estrategias como detener este incremento que hemos llegado a tener. Justamente para el 2010 tuvimos indicadores de obesidad para la población adulta de que de cada 4 personas de la población adulta, una era obesa. 2010. Para el 2018, la última determinación que tenemos, vamos a tener que ahora de cada 3, una tiene una condición clasificada como obesidad. Podemos ver, vamos creciendo en una problemática que realmente tiene múltiples consecuencias a futuro. Y ahora, para el próximo año, esperamos tener una nueva proyección que esperaríamos poder también compartir con ustedes posiblemente tal vez a final del próximo año, porque hay que esperar que la encuesta corra a nivel nacional. Pero entonces el punto es de que las métricas que hemos llegado a tener, las métricas lamentablemente se están cumpliendo las proyecciones que se han estimado para el mundo y sobre todo para países de ingresos medios o bajos en donde justamente nos encontramos. Esto que usted me dice, pienso que tiene mucho sentido. Se están cumpliendo los pronósticos. Correcto. Y la Federación Mundial de la Obesidad pronostica un incremento de un 3.1% anual en Costa Rica hasta el 2035 en adultos y un 4.8% en niños. Y es sumamente preocupante, porque ¿qué va a pasar con nuestros niños en 10 años? Y usted ahora me lo decía, me llamó mucho la atención. Lo que haga hoy yo por mi salud va a repercutir en 10 años. Si yo hoy solo me alimento de comida chatarra y gaseosa, ¿qué va a hacer de mí en 10 años? Y me llamó mucho la atención. Pero ¿cómo tratamos este problema? ¿Qué hacemos, doctor? Claro, es importante en esto un proceso de conciencia y educación. Tenemos que saber que somos constructores de nuestro futuro. Día con día, ¿qué está haciendo hoy usted? Construyendo mi futuro. Pero entonces veámoslo desde el plano salud. Hoy, y justamente traigo el ejemplo, comidas que son realmente desbalanceadas, en azúcares, en harinas, en grasas, etc.
realmente, ¿qué estoy haciendo si solamente consumo esto? Estoy construyendo un futuro y posiblemente no muy bueno, pero tenemos que ser conscientes en esto y tenemos que estar educados cómo construir un futuro mejor. Todo lo que hagamos hoy tenemos repercusiones definitivamente en la siguiente década. Y en 10 años, hoy estamos viviendo lo que hace 10 años dejamos de hacer o hicimos de una u otra manera. Y eso es importante porque justamente a veces creemos de que esto fue por una casualidad o porque hicieron un sorteo y a mí me tocó la ficha perdedora. No, realmente es algo en donde yo he venido construyendo y somos constructores de nuestro futuro. O somos constructores, o fuimos constructores de lo que hoy estamos viviendo en la actualidad. Eso es sumamente importante y fundamentalmente en periodos de la niñez y la adolescencia. Si tenemos hábitos en esas etapas de la vida, replicaremos esos hábitos, para bien o para mal, en la etapa adulta. Y tenemos que trabajar fuertemente en eso, si no realmente la partida la seguiremos perdiendo. Como la estamos viendo los indicadores, que lamentablemente se están cumpliendo esos indicadores de mal camino, por decirlo de alguna manera, incrementando personas afectadas con esta condición. Claro. Y bueno, a mí hay un programa, y ahora que usted decía, hay que educar, hay que prevenir, lo que hacemos hoy va a repercutir en el futuro. Hay un programa del cual yo estoy enamorado de la caja, que es el PINEC. Para mí es de las mejores iniciativas que hay en el país, y yo que he estado hace unos días que estaba en Sao Paulo, reunido con otras personas que luchan contra la obesidad en América Latina, ninguno comentó tener algo parecido al PINEC. Y orgullosamente yo digo, bueno, es de Costa Rica el PINEC. Es una gran iniciativa y que puede ayudar a la atención de enfermedades crónicas no transmisibles. Pero ¿cómo hacer para que llegue a más personas? ¿Cómo puede ser para que sea un producto país y no centralizado? Que deje de ser un piloto y ya sea una estructura enorme para poder ayudarle a la población costarricense. Claro, y eso es sumamente importante. Comparto definitivamente, Arturo, con lo que PINEC aporta. PINEC realmente es un programa que ha demostrado ser exitoso en el control de pacientes con enfermedades crónicas. Y vamos a tener de que PINEC inicia en Inciensa, es decir, el laboratorio es un centro de referencia para múltiples entidades y todo esto, y que justamente profesionales en nutrición elaboran, liderado por profesionales en nutrición, elaboran esa estrategia exitosa. Pero recordemos y veamos esto, Inciensa no tiene prestación de servicios de salud, entonces lleva esto como una iniciativa a la caja para prestación de los servicios de salud ya hace algunos años atrás. Y eso comienza en una área de salud pequeña, en una clínica, en un proyecto prácticamente de baja escala, y paulatinamente ha ido incrementando hoy en día en el número de establecimientos que llegan a tener PINEC disponible para los pacientes con entidades crónicas. Y vamos a llegar a tener de que justamente la implantación de forma exitosa con capacitación de los profesionales que participan en esto, esa es la clave del éxito. Entonces, ¿cómo hacer para que llegue más? Paulatinamente ha ido creciendo. Yo tengo toda la esperanza de que ese crecimiento y esa escalabilidad siga continuando conforme se van formando cada vez más profesionales en el programa, en la aplicación del programa, en la adherencia de los pacientes al programa, y con esto sus adherencias al tratamiento y por supuesto a las buenas prácticas para poder llevar a un mejor control sus condiciones crónicas. PINEC, tengo esa esperanza que en unos años ya pueda estar en muchas más áreas de salud, esperemos que en todas, pero es algo escalable, sobre todo que se necesita la formación del recurso humano capacitado para la implementación del programa. Y bueno, y no nos vamos a meter en la parte de finanzas, pero también necesitamos que el gobierno central le ayude a la institución inyectando dinero. Definitivamente, es decir, esos programas, la atención de cualquier entidad crónica, y justamente lo podemos ver, obesidad demanda una gran cantidad de recursos. No podemos obviar esos gastos y esa inversión que se necesita tener para poder atender
esas entidades. Definitivamente el proceso de sostenibilidad del sistema es algo crítico que tiene que ser atendido porque los retos son realmente desafiantes. Para las personas que se preguntan qué es el PINEC es el Programa de Intervención Nutricional en Enfermedades Crónicas. Eso es lo que es el PINEC. Y es muy lindo porque consta de médico, Enfermería, nutricionista y en algunos casos preparador físico. Sí, es decir, y eso por eso digo, depende mucho también de los recursos que se tienen, con orientaciones particulares en el abordaje de enfermedades crónicas. Y es que aquí siempre le decimos a las personas que la obesidad no es solo dejar de comer y ir al gimnasio y se curó. Realmente la obesidad tiene muchas aristas y necesita muchas atenciones de diferente personal de salud. Doctor, ¿por qué es tan complicada la atención de la obesidad? Para el 2021 la Caja dio 296,000 y resto de citas a personas que viven en obesidad. Claro. Obesidad es particularmente complicado por dos aspectos fundamentalmente. Es el punto común de múltiples factores que nos llevan a obesidad. Factores desde el punto de vista hereditario, de estilos de vida, factores inclusive ambientales, que nos conducen hacia un punto común que podemos denominar obesidad. Entonces el abordaje de estos factores, es decir, puede ser tan diverso como los pacientes que hoy en día tienen una condición de obesidad. Pero ahí no termina la complejidad. Vamos a tener de que la obesidad, a su vez, es el condicionante de múltiples otras condiciones asociadas directamente a la obesidad, en donde justamente se considera de que muchas de esas condiciones podrían ser prevenibles controlando la obesidad. Y entonces, condiciones como, por ejemplo, que las afectaciones cardíacas, las afectaciones de la circulación cerebral o lo que denominamos eventos cerebrovasculares, un derrame, las alteraciones en la parte osteoarticular, es decir, desde el punto de vista de la movilidad, inclusive hoy en día asociado con algunos tipos de cánceres. Y entonces esto podríamos llegar, y por supuesto, ni de qué hablar de la parte de autoestima, por supuesto, y de la salud mental. Entonces, como podemos ver, si bien es cierto, es un punto común donde desencadena múltiples factores, también es el punto de arranque en donde surgen múltiples consecuencias. He ahí la complejidad de su abordaje. ¿Por qué? Porque cuando abordamos solamente unos factores podemos estar desatendiendo otros. Inclusive, posiblemente, como bien usted lo comentaba, factores asociados a violencia que pudo haber ocurrido en la niñez. Abusos físicos, psicológicos, sexuales, etc. Es decir, ¿cómo abordamos esto cuando en el pasado hace tanto tiempo ocurrió? ¿Cómo lo abordamos? Es decir, y entonces tienen que ser estrategias realmente que tienen que ser realmente efectivas para poder entonces impactar sobre este evento. Pero justamente cuando también lidiamos con las consecuencias, esto se vuelve extremadamente complejo porque entonces ya no solamente es abordar la obesidad, sino la consecuencia que la obesidad nos está induciendo. El proceso, no por complicado, no quiero decir de que no haya que abordarlo y de abordarlo de una manera integral. Y ver al paciente con obesidad no como al obeso, sino como a la persona que tiene obesidad integralmente hablando, desde su ámbito social, familiar, personal, profesional y por supuesto abordando los aspectos de salud que pueden estar influyendo directamente sobre la obesidad. Esa es la complejidad. Es decir, si vemos todo esto, podríamos llegar a decir que es un rompecabezas con muchas piezas, en donde justamente todas tienen una pieza central que se llama obesidad. Entonces, esas piezas son las que justamente hay que muchas veces armonizar. Me llama mucho la atención la analogía del rompecabezas porque es la que siempre utilizo. Yo le digo a las personas que la obesidad es un rompecabezas. Y al inicio yo decía que, por ejemplo, la psicología era una pieza, pero en algún momento yo comienzo a entender que es como la base donde poner el resto de piezas. Porque siempre le digo a la gente, o sea, si uno sale adelante, pero no vence la parte emocional,
en algún momento los fantasmas del pasado lo alcanzan, lo asustan y volvemos al punto inicial. ¿Quién tiene que ver a la persona que vive en obesidad? El médico general, el endocrinólogo, el cardiólogo, posiblemente medicina interna, posiblemente en algunos casos psiquiatría o psicología, nutrición, la parte de laboratorios, gastroenterología, no sé quién más se me queda, pero es que es demasiada, es una batería enorme de personal de salud que tiene para un solo caso. Correcto. Y si pudiéramos nosotros dibujar una línea horizontal, es decir, tomamos un papel y dibujamos una línea horizontal. Donde comienza la línea en nuestro lado izquierdo, podemos llegar a decir, no estamos obesos, no tenemos ningún factor condicionante de obesidad. Vamos avanzando en esa línea y vamos a ir colocando diversos puntos. El siguiente punto es de que, bueno, solamente estoy obeso. Digamos, en una obesidad apenas comenzando. Sigo dibujando y puedo ir generando una evolución hasta que la obesidad pueda llegar a generar consecuencias importantes en mi salud, en mi calidad de vida. Vamos a ver de que si a esa misma línea, en donde vamos a partir desde una condición normal hasta una obesidad que realmente podría llegar a ser con una discapacidad, un grado de discapacidad importante en la vida rutinaria, podríamos llegar a decir de que en esa línea vamos a ir agregando todo el equipo de apoyo que yo necesito para tratar de recuperar ya sea o mi salud o mi calidad de vida. Definitivamente, cuando nos corremos más hacia la derecha de esta línea, el andamiaje que necesita el sistema de salud con todos sus profesionales y recursos es impresionantemente grande. Pero entonces la pregunta es ¿cómo evitamos recorrer en esa línea? ¿Cómo hacemos también para lograr reversibilidad? Que si yo soy un punto intermedio, ir más bien ahora hacia la izquierda, ahí sí quiero ir hacia atrás, es decir, yo no quiero avanzar, yo no quiero progresar. ¿Por qué? Porque justamente eso va a impactar directamente sobre mi calidad de vida y por supuesto evitando las condiciones que me hacen llegar hacia etapas más avanzadas. En que esas etapas avanzadas el equipo de profesionales que participan y muchas veces nos quedamos cortos porque realmente es demasiado complejo, es impresionante. El gastroenterólogo, como bien lo has comentado, el gastroenterólogo, el cardiólogo, el endocrinólogo, el médico de cabecera el médico del primer nivel de atención, el equipo de enfermería. ¿Qué pasa con rehabilitación, la parte de actividad física y poder recuperar la actividad física? No podemos dejar la parte de atrás, por supuesto, de salud mental, psicología, psiquiatría, todo. Es decir, el andamiaje es extremadamente grande y más complejo todavía, lograr una articulación efectiva. ¿Por qué? Porque justamente si en este momento lo que está teniendo es un problema cardíaco, hay que resolver el problema cardíaco, es decir, es de la necesidad inmediata. Pero entonces el preparador físico que se llega a tener dice, pero es que yo ocupo que se movilice porque si no vamos a tener problemas musculares de pérdida de la fuerza y pérdida del tono. Pero tenemos el problema cardíaco. Entonces la pregunta es cómo llegar a algo que para mí es lo más complicado de lo que se llega a tener en múltiples ámbitos, que se llama equilibrio. Claro. Ese balance. Es decir, cómo recuperar el balance es complicado porque justamente estamos ante una condición totalmente desbalanceada. Claro. Usted utilizó un término ahorita que fue la parte de discapacidad, pero vamos a hacer una pequeña pausa, 40 segundos, y vamos a hablar de discapacidad porque es una de las preguntas que más me han hecho a mí aquí. Estamos en su programa Hablemos de Obesidad y Salud. Vamos a hacer un pequeño cambio y en breve estamos de regreso. Hice algo muy loco y fue para casarme, porque yo estaba decidida a no casarme obesa y yo me hice la malla supralingual, que es que te cosen una malla en la lengua y literalmente te cosen de lado a lado la lengua. Soy un preso en mi propio cuerpo. ¿Qué la lleva a subir peso, Karen? Mira, yo puedo poner muchos factores, pero para mí el subir de peso fue el que no me tocaran. Yo fui abusada por mi papá, fui abusada por mi hermano, fui abusada por mi tío de padre de mi mamá, o sea, parte de mi mamá, y un señor que iba a la iglesia de nosotros.
Al hablar de abusos, hablamos de violaciones. Sí. Mi padre abusó de mí entre 4 o 5 añitos, estaba muy pequeña, recuerdo. Mi hermano abusó hasta casi tal vez los 10 años y así sucesivamente. Continuamos en su programa Hablemos de Obesidad y Salud, agradeciendo la sintonía. Hoy nos acompaña el doctor Roy Wong de la Caja Costarricense del Seguro Social. Doctor, ahora le decía, fallé en el dato, son 297.552 citas la que dio la Caja para personas que viven en obesidad. Es una bolita de nieve que ya viene colina abajo, cada día se hace más grande. Hay un tema en el que no vamos a entrar, pero es un tema latente, que es la fuga de especialistas. Y conforme haya más personas con índice de obesidad, vamos a necesitar más de los especialistas que acabamos de decir. Y dejé por fuera, bueno, usted lo mencionó, enfermería, trabajo social, porque muchas de las personas que viven en obesidad necesitan de trabajo social. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿está preparada la institución o está fortaleciéndose de algún modo para este problema? Uno de los aspectos importantes que la institución ha ido haciendo frente es incrementando su capacidad de atención de patologías de más alta complejidad. Podemos ver de que tal vez hace 20 años hablar, por ejemplo, de hacerse una tomografía era algo excepcionalmente complejo. Hoy en día hemos ido avanzando en esos aspectos, al igual que colocar un catéter específico, un stent en el corazón. Hoy en día entonces vamos a tener de que la institución ha venido paulatinamente incrementando su capacidad resolutiva en patología compleja. Sin embargo, hay un reto latente y ahí siempre reto y amenaza. Ese reto vamos a tener de que está basado por condiciones que, como bien lo ha comentado, fuga de especialistas. Fuga de especialistas en donde justamente hay que hacer un replanteamiento y que hay que valorar por qué las personas ya no quieren trabajar, por ejemplo, en la institución, o por qué las personas, será por un aspecto de mercado laboral, será por un aspecto de condiciones mejores en el mercado privado que en el mercado institucional, etcétera. Son aspectos que considero que hay que evaluar en una evaluación juiciosa, porque justamente la amenaza sigue ahí. Es decir, la patología compleja va a seguirse presentando con tendencia creciente, con mayor complejidad. Es decir, al ir resolviendo un paso desde el punto de vista de la complejidad, va a aparecer el siguiente nivel de la complejidad al cual debemos de atender. Y aquí entonces es donde viene el verdadero reto. ¿Por qué? Porque la amenaza continúa y ahora entonces se presentan por los aspectos que pudiésemos, cualquiera de los que ocurre, pero vemos la consecuencia de fuga de especialistas. Entonces la estrategia hay que cambiarla. La estrategia hay que cambiarla desde el punto de vista de hacer de que el personal más capacitado esté del lado institucional, no importa que también esté del lado privado, porque justamente es una apertura que es totalmente válida y permisible, pero aquí el punto es que también esos profesionales muy bien formados, muy bien capacitados, estén de este lado para poder hacer frente a esa complejidad que justamente en los siguientes 10 a 20 años posiblemente sea extremadamente compleja, extremadamente específica. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque justamente esa es la evolución que podemos vislumbrar que van a presentarse. Por ejemplo, trastornos de los que se denominan neurodegenerativos, eso que degenera paulatinamente las funciones cerebrales, en donde vamos viendo que las personas paulatinamente van a ir deteriorando su parte cognitiva, de pensamiento, de raciocinio, etc. Como el Alzheimer. Como el Alzheimer, es decir, como cualquiera de los tipos de demencia, como el Parkinson, por ejemplo. Es decir, cada vez necesitamos personas más capacitadas para dos aspectos importantes. Posiblemente no logremos la cura, esperamos que algún día, pero lograr que no progrese, lograr que las personas no lleguen a estados de discapacidad con total dependencia de algún familiar o grupo o del grupo de apoyo. Eso es lo que necesitamos hacer, pero para eso necesitamos el personal mejor capacitado que se quede de nuestro lado. Y entonces eso es todo un reto y considero yo que tiene que ser un plan de discusión,
un plan estratégico para evaluar las causas por qué las personas están saliendo. Y es de la que institución. lo preocupante es que aquí estamos hablando de obesidad. Correcto. No estamos hablando de maternidad, no estamos hablando de pacientes de trauma, no estamos hablando patologías raras, no estamos hablando del otro mundo que son el resto de patologías y enfermedades crónicas transmisibles y no transmisibles que pueden haber. Aquí, estamos hablando solo de obesidad aquí y vean la complejidad de todo lo que usted nos acaba de explicar. Definitivamente, es decir, yo no quisiera con este comentario tener un criterio arrogante de la caja. La caja es casi todo de lo que nosotros tenemos en nuestra vida. Es decir, atiende al niño pequeño, atiende a la madre embarazada, a la adolescente embarazada, atiende al señor adulto mayor que acaba de fracturarse la cadera, atiende a la persona que tiene una enfermedad degenerativa como la demencia. Nos atiende para cuando tenemos hipertensión y diabetes, y también nos ponen las vacunas. Es decir, pero sin que esto, es decir, con mucha modestia lo digo, es un todo, porque todos en algún momento dependemos de la caja, porque tenemos una condición grave. Ahí están los hospitales y entonces es el punto en donde justamente tenemos que preservar esto como una verdadera joya que nos ayuda a seguir con nuestra vida rutinaria, que nos ayudan a ser productivos en la vida, a tener una vida realmente pues de calidad, que uno podría llegar a decir, tengo una calidad de vida, pues bien, me permite trabajar, me permite tener una familia, me permite tener amigos, me permite hacer mis actividades. ¿Quién me permitió esto? Entonces ahí está la caja, en donde cuando estuve tan enfermo por X o Y condición, cuando nacimos nosotros mismos, si es que nacimos en el sistema, y si no nacimos en el sistema nos puso las vacunas. Es decir, ese es un sistema que justamente tengo que decir mi admiración por quien alguna vez lo pensó y tuvo esa proyección excepcional a futuro. El futuro en el cual estamos viviendo. Un visionario. Doctor, ¿puede una persona, ya le iba a hacer la otra pregunta, pero volvió a decir algo que me desvía? ¿Puede alguien que viva en obesidad llegar a una clínica, a un hospital con alguna patología descompensada y puede ser atendido? La respuesta es sí. Vamos a tener de que la caja no va a negarle la atención a nadie, y menos en una condición considerada de urgencia. Vamos a tener de que una persona va a ser atendido para justamente en primera instancia, y eso está realmente en todos los servicios, y yo sí podría dar fe de eso. En primera instancia está la persona, y justamente es para lograr su bienestar y lograr su compensación. Ahora viene un punto importante. Tenemos que recordar de que la caja y su sostenibilidad está dado para los pacientes asegurados. Es decir, tiene que tener alguna modalidad de seguro. Pero ¿qué pasaría si no tiene una modalidad de seguro y llega a un servicio de urgencias con una descompensación realmente grave, un paciente obeso? Se le va a atender. Pero claro, existen los mecanismos para poder llegar a decir, ¿usted es un asegurado, sí o no? Si no es un asegurado, evidentemente, como parte del deber que tiene la institución de salvaguardar su sostenibilidad, esto genera una factura. Okay. Pero entonces, el punto, pero en la primera instancia se salvaguardó su vida, se trató de compensar y todo esto, pero entonces hay mecanismos administrativos que tratan de salvaguardar esta sostenibilidad financiera. Y es por eso que, digamos, ese es el mecanismo que hoy en día se tiene. Y aquí sí quiero ser enfático en algo. Y el doctor lo acaba de decir. Si es una emergencia. Y recordemos que la emergencia es todo cambio brusco y súbito en el estado de salud de una persona que pone en riesgo inminente la vida. Si la vida no está en riesgo, no es una emergencia. Correcto. Quiere decir que una gripe no es una emergencia. Correcto. Entonces, y hay gente que se molesta. Dice, llegué con gripe y no me atendieron. No es una emergencia. Pero si alguien tiene, no sé, una hiperglicemia ya algo bien descompensada, no sé, una hipertensión. Correcto. Eso sí va a ser atendido porque puede depender la vida de ello. Correcto. Y es importante también cuando la emergencia deja de ser emergencia. Okay. Me explico, porque justamente no podríamos llegar a decir de que entonces va a ser la atención perenne. No. Ya cuando sale de la zona crítica, es el momento de que si usted no tiene seguro, arregle
los aspectos del seguro. Claro. Que si usted, y que también, igual, si lo tuviera, saber de que ya el centro de atención ya no es el servicio de urgencias. El centro de atención es su primer nivel de atención, su clínica, su EVAIS, es decir, en donde se tiene que llevar el control. Y cuando digo de control, hago especial énfasis en esto. Control para que esto no vuelva a ocurrir. Control para tratar de alejarlo a usted de la zona de urgencias. Ese es el control que necesitaríamos llegar a tener. Control alcanzando las metas para evitar una situación futura de emergencia. Claro. Yo he visto pacientes de 300 kilos, 250, inclusive hubo uno que calculo pesaba sus 350 kilos. Él no podía caminar, si no camina no trabaja, si no trabaja no hay seguro. Y él no era pensionado por obesidad porque entiendo, o no sé si usted me corrige si es así, no existe la figura de poder pensionar a alguien por obesidad. Yo sé que es un portillo muy peligroso, pero hay quienes ya no pueden ni caminar, que están postrados en una cama y necesitan del seguro del Estado. ¿Cómo puede funcionar esto? ¿Cómo se maneja? ¿Hay un plan? Ok, es importante. La institución es extremadamente compleja, extremadamente diversa en todas sus divisiones, en todas sus direcciones, en sugerencias, etc. Y existe una que justamente hace una evaluación por discapacidad. Esas evaluaciones por discapacidad que justamente se hacen a través de mecanismos que pueden iniciar con solicitud en la misma área de salud en donde corresponda. Y entonces comienza una evaluación por discapacidad en donde justamente esta evaluación por discapacidad hecha por profesionales expertos en evaluación de cuánto puede ser la pérdida que puede tener una persona desde el punto de vista de una condición particular, llámese obesidad o no, para poder alcanzar entonces una discapacidad permanente. Esa discapacidad permanente es cuantificada y después valorada para ver si es candidato, por ejemplo, a acogerse a una pensión por discapacidad. Hoy en día este sistema existe y justamente es parte del Seguro Social, es parte de lo que las personas tienen acceso hoy en día y que justamente pueden solicitar entonces su valoración. Y esto, pues, evidentemente, una persona, por ejemplo, de 40 años que necesite, dice, yo ya no puedo, me explico, y trabajaba, pero ya no puedo. Entonces, justamente esas son las evaluaciones que se hacen. Son evaluaciones que realmente que tienen múltiples profesionales tratando de cuantificar y de valorar si esta es número uno, una discapacidad que va a ser permanente o será transitorio. Bueno, recuperará en 6 meses, entonces ya puede volver o no. Y cuál es el grado de discapacidad que se puede llegar a tener. Con eso se toma la decisión si podría ser candidato a una persona por una pensión por invalidez. Claro, y me imagino que hay muchos factores que tomar en cuenta. O sea, usted decía alguien de 40 años, de 200 kilos, 250 kilos, que le podamos hacer una cirugía bariátrica, que pueda perder el 30, 40% de ese peso, puede ser reinsertado nuevamente al ámbito laboral. No necesita una discapacidad. Correcto. Una incapacidad ya de por vida. Correcto. Y esos son de los aspectos que se evalúan. Es decir, esto es irreversible bajo todas las alternativas de tratamiento. No hay posibilidad. Eso es justamente lo que se evalúa y existe toda una unidad que hace esa evaluación. Hay cosas puntuales en los pacientes. Muchas veces el paciente no quiere ir a consultar a la clínica, le vais, no hay, dicen, a mí me han dicho, no hay una silla para mí. Me dijeron que tenía que subir al 2º piso. No puedo subir gradas, me decía un señor. Y muchas veces eso espanta al paciente, pero ¿cómo enamorarlo para que, no sé si enamorarlo es el término, convencerlo de que consulte con su médico, que es la vida lo que está por perder, sí? Definitivamente en esto hay que saber de que esto no deja de ser parte de los procesos a abordar por cualquier grado de discapacidad. Hoy en día la institución promueve el buen trato en los pacientes. No quiero decir, pueden haber sus excepciones, pero promueve el buen trato.
Si usted considera que no puede subir al segundo o tercer piso, porque es donde lo mandaron a hacer la cita, busque uno de los funcionarios institucionales y le indicará cuál es el procedimiento que se tiene, porque hoy en día se tiene para pacientes con discapacidad. Porque no puedo subir las gradas. Entonces, bueno, tome el ascensor, pero es que no puedo llegar al ascensor. Es decir, existen alternativas. Y esas alternativas existen y son diversas, por supuesto. ¿Por qué? Porque los mismos sistemas, los mismos centros son diversos. Pero mi recomendación es busque a esa persona, a ese funcionario y pídale que le oriente qué hacer. Porque tiene que subir al tercer piso, tiene que subir por el ascensor, pero no puede llegar al ascensor. Existen recursos y existen alternativas para poderles ayudar, pero hay que buscarlas, hay que solicitarlas y tal vez no están ahí como tan a la vista para llegar y decir, como vemos las sillas de ruedas normales, desde el punto de vista de tamaño estándar, que las otras sillas de ruedas podrían estar presentes o no. Estoy seguro que hay alternativas y nada más es cuestión de solicitarlas a los funcionarios que están en los centros de salud. No podemos hablar de un plan, porque creo que ya un plan para atender la obesidad ya sería como muy profundo y creo que habría que tener muchas personas aquí ya junto con nosotros conversando y peloteando. Pero ¿cómo puede llegar a atender la institución esta problemática de lo que es la obesidad? Esta es una pregunta muy importante y que de discusión profunda. ¿De qué punto de vista? La institución comienza a atender un problema que se origina desde la educación, desde los procesos culturales, desde los procesos educativos que llegamos a tener a nivel de la historia de nuestra vida. Y entonces es algo sumamente importante. Si bien es cierto, la institución atiende a los pacientes con obesidad, pero la clave está en procesos educativos y de inculcar la conciencia en la población. Pero a todas las edades, porque justamente en este momento que estamos haciendo, por ejemplo, si no trabajamos en educación y justamente en buenos hábitos en nuestra población de niños y adolescentes, estamos cultivando el siguiente paciente que va a llegar a la institución a ser atendido. Ser atendido. Pero realmente yo no visualizo que esa sea la solución. La solución no es atender más. La solución no es, yo sí considero de que el abordaje del que ya tiene el problema tiene que ser atendido, indudablemente, de la mejor manera y de forma integral. Pero yo quisiera que nadie más viva una situación como la que hoy en día puede estar viviendo un paciente con obesidad. Entonces, justamente el abordaje tiene que ser integral, partiendo de procesos de desaprender lo que realmente hemos venido haciendo mal en el pasado, un proceso de generar conciencia por qué lo hemos venido haciendo mal. Es decir, si nuestros abuelos agricultores podían llegar a tener dietas altas en calorías, claro, abuelos y agricultores no podemos llegar a tener todavía esa dieta cuando nosotros no tenemos la cantidad de actividad física que ellos tenían. Eso es lo que hay que desaprender. Y justamente tenemos que ir uno a uno en relación a nuestros hábitos y por supuesto con nuestras actividades. Eso es un abordaje realmente que tiene que ser un abordaje país. Tenemos que mejorar las condiciones para que las personas hagan ejercicio. Tenemos que mejorar la accesibilidad a la dieta saludable. Y tenemos que mejorar ante todo la educación de que realmente, y vuelvo a repetir, somos constructores de nuestro futuro. Claro. Entonces, no es solo tema de la seguridad social, es un tema de todos. Es correcto. Doctor, muchas gracias de verdad que por haberme acompañado en esta noche. Muy enriquecedor, de verdad que encantado de haberlo tenido hoy aquí conmigo. Y yo sé que el público de Hablemos de Obesidad y Salud agradece este acercamiento. Es pocas veces realmente, yo le digo, en 6 años es el primer funcionario de la institución que está aquí con nosotros y muy agradecido realmente. No sé si quiere dirigirse al público y dejarles un mensaje final. Claro, primero que todo un honor saber esto y el aprendizaje ha sido también para mí poder conversar con ustedes este ratito. Tal vez nada más dejarles acá un mensaje de saber de que justamente la obesidad es un asunto totalmente prevenible.
totalmente prevenible y cuando ya estamos en la obesidad es totalmente corregible. Evidentemente, en la línea que hablábamos de la evolución, evitemos proseguir, evitemos la progresión hacia los estados más avanzados. Si hoy estamos en obesidad, hacer un replanteamiento, un alto en el camino, qué estoy haciendo mal y qué debo de hacer para corregir. Tenemos que saber de que la salud está en nuestras manos y está en nuestra responsabilidad administrar bien esa salud. A todos, realmente, invitarles a una buena administración. Muchas gracias, doctor. Gracias a don Andy Torres, que es el que hace la magia detrás de las cámaras. Gracias a usted que nos acompañó una semana más en Hablemos de Obesidad y Salud. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor los bendiga y que tengan una excelente semana de muchas bendiciones y trabajo. Hasta luego. Esto fue Hablemos de Obesidad y Salud. Te esperamos en nuestro próximo programa con más información.